Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952. Creció como católica devota en Alemania. Los padres de Anneliese, Anna y Joseph, eran profundamente religiosos. Antes de que naciera Anneliese, su madre quedó deshonrada. Así le llamaban dar a luz a un hijo ilegítimo, una niña que se llamaba Marta. Como castigo por su pecado, Anna tuvo que usar un velo negro el día de su boda. Entonces, cuando nació su primera hija legítima, Anneliese, Anna, su madre, comenzó a imponerle a la niña de manera lenta pero constante la idea de que ella tenía que expiar los pecados de su madre a través de la devoción religiosa. Cuando Marta, la niña ilegítima, murió durante una cirugía en 1956, Anna se volvió aún más firme en sus intentos de empujar a Anneliese a las prácticas religiosas. Anneliese creció hasta convertirse en una joven afectuosa y amable, pero era bastante religiosa. Se conoce que hubo un momento en el que ella durmió en el piso desnuda y decía que lo hacía porque estaba sufriendo por los pecados de los drogadictos sin hogar y otras almas condenadas. Cuando Anneliese tenía 16 años, de repente se desmayó en la escuela y comenzó a caminar aturdida. Ella dice que no recordaba este evento, pero sus amigos y familiares dijeron que estaba en un estado como de trance. Un año después, Anneliese experimentó un hecho similar, donde se despertó en trance e incluso se orinó en la cama. Su cuerpo también sufrió una serie de convulsiones, lo que provocaba obviamente que su cuerpo temblara incontrolablemente. Después de la segunda vez, Anneliese visitó a un neurólogo, que le diagnosticó epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno que provoca convulsiones, pérdida de memoria, alucinaciones visuales y auditivas. La epilepsia del lóbulo temporal también puede causar el síndrome de Gestwind, un trastorno marcado por la hiperreligiosidad, que básicamente significa que tienen obsesión con la religión y bastante paranoia. Después de su diagnóstico, Anneliese comenzó a tomar medicamentos para su epilepsia. Parecía que todo iba bien y se graduó de la escuela secundaria en 1973. La vida de Anneliese parecía que iba normal, así que fue y se matriculó en la Universidad de Würzburg en Alemania con la esperanza de convertirse en maestra. En esta etapa, al parecer, Anneliese estaba pasando bastante difícil, porque mientras sus compañeros salían a fiestas, ella se quedaba en su habitación orando ante las imágenes de los santos. Sus compañeros dijeron que ellos simplemente pensaban que ella era como demasiado religiosa. Y también pensaban que era demasiado reservada porque nunca hablaba ni se llevaba con nadie. En realidad, ella estaba haciendo todo lo posible para ocultar su sufrimiento. En este momento sus alucinaciones se habían hecho cada vez más intensas, especialmente en los momentos en los que tenía que orar. En este punto, al parecer, el medicamento que le administraron no le ayudó para nada. A medida de que avanzaba el año, su condición comenzó a deteriorarse. Ella se sumió en una tremenda depresión y también tenía un comportamiento autodestructivo. Después de la nada, Anneliese comenzó a creer que estaba poseída por un demonio, y se obsesionó con encontrar una solución fuera de la medicina. Anneliese dijo que comenzó a ver el rostro del diablo donde quiera que fuera, y dijo que escuchó demonios susurrando en sus oídos. Cuando escuchó que los demonios le decían que estaba condenada y que se va a podrir en el infierno, mientras oraba, concluyó que el diablo debía estar poseyéndole. Anneliese por sí misma buscó sacerdotes para que le ayudaran con la posesión demoníaca, pero todos los clérigos a los que se acercó rechazaron sus solicitudes, diciendo que más bien debería ir y buscar ayuda médica, porque en realidad no parecía que estaba poseída. Y muchos de ellos también dijeron que no es que un día se levantan y pueden decir, ven, te voy a hacer un exorcismo. Ellos necesitan pedir permiso a un obispo. En este punto los delirios de Anneliese se habían vuelto demasiado extremos. Creyendo que estaba poseída, muchas veces se arrancó la ropa del cuerpo, realizó compulsivamente hasta 400 sentadillas al día, se arrastró debajo de una mesa y ladró como un perro durante 2 días. También comió arañas, carbón y en un momento mordió la cabeza de un pájaro muerto. E incluso
En un momento lamió su propia orina del suelo. Finalmente, ella y su madre encontraron a un sacerdote. Su nombre es Ernest Alt, que cuando la vio le dijo: sí, al parecer tú estás poseída. Dijo: no, ella no es epiléptica, ella está poseída. Así que decidieron que van a hacerle un exorcismo. Alt solicitó al obispo local, quien finalmente aprobó la solicitud, pero le dijo que haga el exorcismo en total secreto. Aquí, como aclaración, podemos decir que se sabe que los exorcismos han existido en varias culturas y en varias religiones durante muchos milenios, pero la práctica se hizo popular en la Iglesia Católica en el siglo XVI. Entre los sacerdotes que usaban la frase latina "vade retro satana", regresa Satanás, para expulsar demonios de sus mortales hospedadores. La práctica del exorcismo católico fue codificada en el Ritual Romanum, un libro de prácticas cristianas reunido en el siglo XVI. En la década de 1960, los exorcismos eran muy raros entre los católicos, pero un aumento de las películas y libros como El Exorcista a principios de la década de 1970 provocó un renovado interés en la práctica. Durante los siguientes 10 meses, tras la aprobación del obispo del exorcismo de Anneliese, Alt y Reims, que era otro cura que trabajaba con Alt, realizaron 67 exorcismos, que duraron hasta 4 horas. Pero se conoce que después de los 2 primeros ritos, Anneliese sufrió severos episodios diabólicos, con intentos de suicidio. Dicen que comió insectos e hizo todo lo posible por hacerse daño. Nuevamente, cuentan que lamió la orina del suelo varias veces. Sin embargo, sus padres decidieron hacer otros intentos. Ellos dijeron que no van a parar hasta expulsar los demonios de su hija. En 1975, el obispo de Würzburg le realizó el tercer exorcismo. Los sacerdotes lograron librar a Anneliese de casi todos los demonios, pero dicen que regresaron al día siguiente. La joven creía estar poseída por más de 6 poderosos demonios: Judas, Lucifer, Caín, Hitler, Nerón y un sacerdote deshonrado, del cual no se sabe el nombre. Los demonios le dijeron a Anneliese muchas veces que estaba sufriendo las repercusiones del pecado de su madre. Todos estos espíritus se peleaban por el poder del cuerpo de Anneliese y se comunicaban de su boca con un gruñido bajo. Los demonios discutían entre sí, y a lo largo de estas sesiones Anneliese solía hablar de morir para expiar a los jóvenes descarriados de la época y a los sacerdotes apóstatas de la iglesia moderna. Nuevamente, Arnold Reims y Ernest Alt, los sacerdotes exorcistas que trabajaban con Anneliese Michels, grabaron sus sesiones en 43 cintas. Aunque las cintas fueron confiscadas más tarde para una investigación, uno de los sacerdotes hizo copias e incluso las reprodujo durante una entrevista televisiva. La voz de Anneliese en las grabaciones suena diabólica, especialmente cuando nombra a los demonios que la poseen. Los exorcistas le piden al demonio Hitler que recite una oración y lo hizo tartamudeando, como en contra de su voluntad, recordó el padre Reims. En el verano de 1975, Anneliese afirmó que la Madre María le visitaba regularmente y le decía que hiciera penitencia por las almas perdidas. La chica estuvo de acuerdo y se sumergió más profundamente en su segunda vida demoníaca. Casi todos en su séquito creían que Anneliese sí había sido elegida como la alma víctima para sufrir por los pecados de los demás. Al final, Anneliese se sometió a más de 67 ritos de exorcismo durante 10 meses, como les había dicho antes. Durante estas sesiones, que duraban alrededor de 1 o 2 días a la semana, comía animales muertos, carbón, orinaba libremente por toda la casa y tenía largas conversaciones con sus demonios.
Lo triste de todo esto es que llegó un momento en el que se rompió los huesos y se desgarró los tendones de las rodillas por estar continuamente arrodillada en oración. Durante estos 10 meses, Annalise fue restringida con frecuencia para que los sacerdotes pudieran realizar sus ritos. Tenía neumonía, dejó de comer lentamente y finalmente murió de desnutrición y deshidratación el 1 de julio de 1976. Annalise tenía tan solo 23 años. Después de su muerte, la historia de Annalise se convirtió en sensación nacional en Alemania, después de que sus padres y los 2 sacerdotes que llevaban a cabo los exorcismos fueran acusados de homicidio negligente. Los especialistas médicos testificaron que el trastorno mental de Annalise se debió en parte a la crianza. Tuvo una crianza severa con su mamá. Había sido persuadida de sufrir por los pecados de su madre y evidentemente ella cumplió esto obedientemente. Según los testimonios, la niña podía haber sobrevivido a una neumonía si la hubieran alimentado tan solo una semana antes de su muerte. Ante el tribunal se utilizaron las grabaciones del exorcismo para intentar justificar sus acciones, pero nada de eso ayudó. Los 2 sacerdotes fueron declarados culpables de homicidio involuntario por negligencia y fueron condenados a 3 años y 6 meses, con libertad condicional. Los padres estaban exentos de cualquier castigo porque decían que ya habían sufrido bastante. Un criterio para la sentencia de la ley alemana. En una entrevista a su madre, ella dijo que Dios le había dicho que exorcizara a su hija y que por eso lo hizo. Imagínense. Y esta es la trágica historia de Annalise Michel, que más adelante se convirtió en una película, El exorcismo de Emily Rose, estrenada en el año 2005. Así se acaba la historia del día de hoy. Cuéntenme ustedes qué es lo que piensan. ¿Creen que fue una enfermedad mental o si es que realmente fue una posesión? Y yo personalmente creo que sí fue una enfermedad mental. Yo leí y busqué muchísimos documentos, videos, artículos para poder hacer este video. En ninguno de ellos existen datos de que haya ocurrido algo paranormal, como que ella hubiera levitado, como que algún objeto hubiera volado en la habitación, como que se hubiera sentido algún otro tipo de energía. Todo fue lo que dijo su mamá y lo que dijeron los sacerdotes, pero no fue nada paranormal. Entonces, en este caso, mi humilde opinión es que sí fue una enfermedad mental y es bastante triste porque fue víctima de su madre. Su madre fue la que tenía problemas mentales y hizo que su pobre hija termine en eso. No encontré datos acerca de sus hermanos porque, como ustedes vieron en la foto, al parecer era una familia grande. No encontré datos de qué es lo que pensaba su papá, pero bueno, así termina la historia. Espero que les haya gustado. Yo me despido y espero verlos en un próximo video. Bye bye.